Buenas tardes, hermanos. También a cada uno de los que está aquí con nosotros, a cada uno que nos está acompañando también. ¿Visitas por primera vez en este lugar? ¿Visitas no? ¿Por aquí? ¿Primera vez con nosotros? ¿Cuál es su nombre, estimado? Bienvenido, don Ricardo. De pura buena onda que somos, le vamos a dar un regalo por haber venido con nosotros. Así que ahí le van a hacer llegar un regalito de parte de nosotros. Gracias por estar con nosotros y que grato siempre poder buscar de Dios. Así que gracias por este tiempo. Bueno, hermanos, nosotros seguimos estudiando el libro de Hechos, ¿ya? Así que vamos a ir en sus Biblias en esta hora y vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 19, y seguimos avanzando con estos viajes del apóstol Pablo, pero cada día más se van cerrando. ¿Cerrando a qué? A que el apóstol Pablo prontamente lo van a tomar detenido. Así que nos estamos acercando hacia allá, pero vamos al libro de Hechos, capítulo 19. Estamos estudiando este libro y hemos tratado de ir avanzando lo más rápido que se puede, pero es increíble la palabra del Señor como va enseñando cada detalle, y más cuando uno la estudia parte por parte, hay muchas cosas más para aprender. En el libro de Hechos, capítulo 19, versículo 11, porque llegaron la semana pasada hasta el versículo 10. Bueno, anteriormente nuestro hermano Benjamín estuvo hablando acerca del apóstol Pablo, de su ministerio en Éfeso. Ya le escuchaba la semana pasada justamente donde Pablo hablaba de mucha oposición, ya, y es por eso que él tuvo que salir de la sinagoga y cambió su centro de operaciones y comenzó a enseñar justamente diariamente en la escuela de Tirano. ¿Se acuerdan de Tirano o no? ¿Y se acuerdan lo que dijo el hermano Benjamín de Tirano? ¿Qué es lo que era? ¿Qué es lo que era el lugar? ¿Que se cree que es lo que era el lugar? ¿No saben? ¿No se acuerdan? Estas son cosas que no están en la Biblia, sino en la historia. Ya. Pero era un lugar de descanso, un lugar donde la gente iba a tomar la siesta, un lugar donde la gente iba a reposar, ¿ya? Y inclusive dentro de la historia se dice que él tenía un salón, ya tenía un salón donde arrendaba para justamente exponer cosas, porque acuérdense que ellos eran los capos en filosofía. Entonces, él, aparte de un lugar de descanso, tenía unos salones donde arrendaba para que la gente ahí filosofara. Así que, bueno, eso nos estuvo hablando y nos habló justamente que ahí estuvo el apóstol Pablo y obviamente la palabra de Dios estuvo ahí y Pablo enseñando alrededor por 2 años, y como resultado de esto, toda la provincia de Asia ya había escuchado la palabra de Dios, tanto judíos como griegos, ¿ya? Y Benjamín también mencionó que increíblemente la palabra de Dios crecía en ese tiempo. ¿Ya? Inclusive si usted empieza a mirar un poquito más la historia, se va a dar cuenta de que en ese periodo que el apóstol Pablo estuvo en Asia, la iglesia de Colosa tuvo sus comienzos, y Pablo justamente escribe a los colosenses de la misma manera que escribió, por ejemplo, a los romanos. Pero sabemos que Pablo quería estar donde quería llegar. Pablo deseaba visitar ¿qué ciudad? Corintios, ¿ya? Pero por algunas situaciones, ahí en el capítulo 16, ya, de Primera de Corintios, él escribe una carta justamente y dice: porque no quiero veros a horas de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, ya, si el Señor lo permite. Por eso estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Así que Pablo quería ir a Corintios, pero como lo que estaba sucediendo en Éfeso, todo lo que estaba sucediendo en Asia, era tan favorable, que dijo, no quiero ir tan rápido, quiero ir a tomarme un tiempo. Pero a la vez también hizo una mención interesante,
si usted se da cuenta, dice, y muchos son los adversarios. Increíblemente, eso no ha demostrado en la historia, por si acaso, que mientras más adversarios tenga la palabra de Dios, la iglesia más crece. ¿Ya? Y es porque el Señor dijo en su palabra que nada prevalecería contra la iglesia. Y Dios defiende su iglesia. Así que vemos justamente que el apóstol Pablo estuvo por esos lados por 2 años, como le estaba diciendo, y lo decía Benjamín. Así que yo personalmente, más algunos estudiosos, justamente creen que en ese periodo Pablo estableció las iglesias de Asia Menor, ¿ya? Y debieron justamente su existencia a la predicación de Pablo por esos 2 años, ¿ya? Hasta que llegamos al versículo 11, estaba haciendo un resumen de la semana pasada, hasta el versículo 11, y quiero que leamos ahí la palabra de nuestro Señor, aunque vamos a ir después desglosando. Dice así la palabra de nuestro Señor: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se allegaban los enfermos, los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes, ya, por si acaso, se inventó una nueva pega: exorcistas ambulantes. Hágame eso, ¿ya? Cuando usted dice en Santiago, imagínense, 2000 años atrás ya habían toldos azules exorcizando, hermano. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños y los delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, o sea, había una persona endemoniada. Y el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban, ¿en qué? En Éfeso. Entonces, personalmente, yo creo que se acuerda cuando Pablo, les leí recién pasaje de Corintios 16, cuando Pablo dice: Dios está haciendo grandes cosas acá en Éfeso, pero hay gran oposición. Y obviamente porque Éfeso era la cuna de los demonios. Ahí estaba todo tergiversado al revés. Por ejemplo, Diana, ¿cierto? Diana de los Efesos. Pero era Artemisas. Estaba el oriente y el occidente. En el oriente, en el occidente, Artemisa o Diana era bonita. En Éfeso, la figura de Diana era horrible, trastornado, por si no lo sabía. La misma diosa, pero lo llevaban todo a lo maligno, a lo espiritual. De eso vamos a estar hablando hoy día un poquito y un montón de cosas más. Así que vamos a orar. Gino, ¿nos podéis orar para la palabra? Amén. Así que dice en el versículo 11, hacía Dios milagros extraordinarios por la mano de Pablo. Ese versículo, el 11, que da comienzo, es un versículo que en realidad, primero aclara, los milagros son obras de Dios. No es a través del hombre. Hay hombres que se quieren atribuir que tienen el poder, mentira. La Biblia bien claro dice, inclusive los apóstoles, los milagros venían de parte de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque cuando uno pesca la palabra de Dios y empieza a hacer un análisis de los textos, una de las cosas que yo siempre le he dicho, o para la gente que le gusta estudiar un poco más, o en el caso mío que somos los que estudiamos
más profundo para no cometer errores a la hora de la interpretación, es que la Biblia fue escrita en griego. Y una de las características que tiene el idioma griego es que no hay palabras, una misma palabra para varias cosas, sino que cada palabra está para una cosa. Si, por ejemplo, un ejemplo, si yo le pegara a alguien un puñetazo, si fuera fuerte, en griego se escribiría de una manera. Si fuera leve, se escribiría de otra manera. Y si fuera despacito, se escribiría de otra manera. Ahora, cuando yo digo en español, le pegué un puñetazo, ¿estoy hablando de intensidad o solo de la acción? En el griego no sucede eso. En el griego cada palabra tiene algo. Así que no existe una palabra como el sobre. Sobre de carta, sobre de poner algo encima. Me doy a entender, ¿cierto? Entonces, cuando uno ve estas palabras que tenemos en el español, no se olvide que los traductores que pescaron esta escritura trataron de hacernos a nosotros más entendible la palabra de Dios. Pero a veces también, que no es que sea un error, hay que entender que la Biblia también no fue escrita así dura, sino que también algunos de nosotros entendiéramos y los apóstoles inclusive ocuparon palabras para entender conforme a lo que ellos también sabían. ¿Y por qué hago todo esto? Porque la palabra ahí dice, y hacía Dios milagros extraordinarios. La palabra milagro, ¿sabe qué? ¿Cuál es la palabra milagro en griego? Se van a asombrar, para los que saben un poquito de griego. Es la palabra dunamis. ¿Ha escuchado hablar la palabra dunamis en griego? Dunamis quiere decir que es poderoso. Entonces dice, y Dios manifestaba su poder extraordinario por mano de Pablo. Eso diría en la traducción, pero a nosotros nos llegó la palabra milagro. Inmediatamente en nuestra mente, milagro es como una sanación, pero estaba el poder de Dios manifestándose en realidad. Lo que quiso decir Lucas cuando escribió, estaba hablando del poder, un acto de gran poder, ¿ya? Y por si acaso, cuando el Señor nos dice que prediquemos el Evangelio con poder, adivine qué palabra ocupó también. Dunamis. ¿Y sabe de dónde viene la palabra dunamis o cómo la tradujeron en el español? Dinamita. Cuando la dinamita estalla, un gran poder de expansión. De ahí viene la palabra dinamita, de la palabra dunamis, que aquí se tradujo como milagro. Pero, aparte de eso, como les decía, era un centro realmente religioso, Éfeso, y posiblemente era el más importante que existió hasta ese momento en Atenas. Inclusive el templo que estaba en Éfeso de Diana llegó a ser una de las 7 maravillas del mundo en aquel tiempo. El templo de Diana fue el templo construido más grande de toda la cultura griega. No hay templo más grande que ese, ¿ya? Así que ahí estaba todo, pero resulta que el templo estaba al frente de la plaza, pero también estaba el banco, como los tiempos antiguos, estaba el banco, estaba todo el correo. Por eso está visto que el correo siempre está al lado de la plaza. Bueno, todo eso viene de los tiempos antiguos. Va a encontrar la MUNI, el correo, la iglesia. ¿Ha visto eso, no? Es común en todo el mundo, pero es por la cultura antigua. Y es por eso que vamos a encontrar lo mismo en Grecia. El gobernador, las casas de cambio, el templo de Artemisa o Diana, y me acuerdo que creo que era unas cuestiones de juego. Estoy tratando de hacer memoria de los mapas en mi cabeza. Pero realmente todo lo que estaba ahí era netamente religioso y tenía que ver mucho en aquel tiempo con la era satánica en aquella ciudad. Versículo 12, si me están siguiendo, dice: de tal manera que aún se llevaban los enfermos, ahí está hablando del apóstol Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños y delantales de su cuerpo. ¿A quién se está refiriendo?
los paños y delantales del apóstol Pablo. ¿Ya? Lo que pasa es que hay que entender que primero es una zona muy calurosa. Él trabajaba haciendo tiendas. Entonces, ¿qué tenía a mano para ir secándose? Pedazos de tela. El apóstol Pablo, en lo que se dice en la historia, es que el apóstol Pablo obviamente estaba con su pañuelo en el día, se secaba porque hacía calor y de repente dejaba el paño ahí encima y de repente se perdía el paño. Y el paño lo llevaban y se los ponían a unos enfermos. Y adivine, sanaban. Ahora, ¿usted se pasaría un paño lleno de sudor por su enfermedad o por su infección? Y algunos van a decir que, a propósito, es el único lugar en toda la Escritura que se hable de que sí se sanaba a través de un objeto. ¿Ya? Pero cuando usted hace un estudio más profundo de la historia, no de la Biblia, le da un sentido a uno. Y le voy a explicar por qué. Cuando yo hace tiempo estudié esta porción y veía este paño, yo decía, de tal manera que aún se llevan los paños y los enfermos. Y fue la única mención de los paños y los enfermos. Y dije, ¿para qué? ¿Qué tiene que ver con todo? Pero cuando usted va a la historia, ¿sabe cómo se vestía? La gente iba a donde Diana a pedir sanaciones también. Si era lo mismo que hoy en día. Milagro. Pero la ciudad, y es por eso que usted va a entender otras cosas también de adoración, que lo que busca el mundo de aquel tiempo de Diana, para usted encontrar sanación y para que usted fuera parte de que tuviera la mirada de los dioses, usted tenía que vestirse de blanco. Y tenía que andar, pero puro. Entonces los sacerdotes, la gente que entraba a los templos, tenía que ir vestida de blanco. Por eso, ojo con esos que en algunos lugares se visten de blanco. En Colombia, yo he visto, ¿dónde están en Colombia? En ciertas actividades se visten de blanco. ¿En qué fiesta? ¿O año nuevo? ¿Fin de año? Sí, Brasil exactamente lo mismo. Y en Paraguay también. ¿Ya? En Chile no. ¿Ya? Por si no lo sabía. Pero todos de blanco. Muchos de los historiadores de aquellos tiempos dicen que Dios simplemente permitió para hacerle una demostración a los dioses que buscaban la pureza a través de la ropa blanca. Acuérdense que los que curan a la distancia, los médicos brasileños, tiene que vestirse de blanco usted. Bueno, para que usted vea que los demonios no es que todo es malo, todo es negro. Sábanas blancas y todo blanco. Entonces los historiadores en aquel tiempo llegaron a ciertas conclusiones. Cuando leían este pasaje y los teólogos que estudian la historia dijeron, no, lo que creemos es que era una demostración de parte de Dios a toda esa gente, que por más que se vistieran de blanco, no les sucedía nada. Y un trapo muriento, sucio, lleno de sudor, sanaba. ¿Me entendió? Por eso muchos encontraban este pasaje que tenía una connotación más histórica, pero aquí no hay ninguna mención, esto es extra bíblico. Pero cuando yo lo leo, yo digo, sí, pues, cuando usted lee historia y escucha de lo que sucedía en el ambiente de los efesos, ¿sí? Así que imagínense el apóstol Pablo con el paño que se secaba todo el día en su trabajo. Vemos justamente que la gente venía, los recogía y estos trapos sucios, porque Pablo se secaba todo el día con él. ¿Había lavadora en ese tiempo? Ellos viajaban de lado a lado y como hacía tienda, ¿qué es lo que más tenía? Tela, po. Se secaba, la botaba. ¿Y qué venía la gente? A recogerla. Para una gente que adoraba a los dioses, tomar ropa o tela sucia era un agravio. Pero ellos estaban buscando la sanación. Así que interesante lo que dicen algunos estudiosos y podemos ver que Dios simplemente, para mí, Dios estaba desafiando las prácticas de esta gente. Solamente con algo tan sin sentido que un paño sucio. ¿Ya? Y ¿sabes qué?
Pablo tuvo también incidentes que solamente ocurrieron a él en cosas como estas de milagros, pero eran cosas específicas porque siempre Dios tenía un trasfondo detrás religioso. Así que los enfermos eran sanados, los espíritus malos salían de los que padecían enfermedades cuando recogían los paños. Ahora en el versículo 13 dice así: como era un mundo religioso, todo mundo medio espiritista, satánico, dice, pero algunos de los judíos, no todos los judíos, algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, quiere decir que crearon un trabajo, un oficio. Dice, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y eso es interesante porque dice, os conjuro por Jesús, por el que predica Pablo. ¿Y por qué no dijeron, invoco a Jesucristo, el cual yo creo? ¿Sabes qué? Dios lo hubiera ayudado, pero no. Se trataba del Dios de Pablo. ¿Por qué? Porque el nombre de Jesús tiene poder. Dentro del mundo de la demoniología, el mundo de sacar demonios, déjeme decirle que más allá de la religión, tiene que ver con Jesucristo. Y es por eso que hay en algunas religiones que no necesariamente tienen buena doctrina, igual pueden sacar demonios. ¿Por qué pueden sacar demonios? Pueden que a lo mejor no sean ni salvos, como estos hombres, pero es que es el nombre de Jesucristo el que tiene poder. Pero acuérdense también que el Señor Jesucristo le había enseñado a sus apóstoles antiguamente diciéndoles, hay algunos espíritus que por más que usted me nombre, entre comillas estoy parafraseando, no van a salir. Porque ¿se acuerda cuando los envió de dos en dos? Y llegaron los apóstoles emocionados, Señor, contento porque pudimos sacar espíritus demoníacos de mucha gente. Pero hubieron algunos que no los pudimos sacar. ¿Por qué, Señor? Y se acuerda que Jesucristo le dijo, sí, es que el nivel de ellos es superior. Y a eso solamente se le saca con ayuno y oración. Tenía que haber una preparación previa de los que hacían exorcismos. En este caso, personas que no son cristianas estaban ocupando el nombre de Cristo y le aseguro que le estaba yendo bien. Porque ya eran denominados, ¿cómo eran denominados? Los exorcistas ambulantes. Ya tenían un oficio, una pega, quizás cobraban un par de moneditas por sacar demonios. Hoy día hay mucha gente que dice ser de Dios, que también cobra y hace lo mismo, y va a ocupar la imagen de Dios, y dichos de Dios, y rezos de Dios, y la gente, no, pero es que hizo el Padre Nuestro, así que debe ser cristiano. ¿No? Estos estaban aquí, pero miren lo que sucedió. Dice, los que tenían espíritus malos diciendo, conjuren en Jesús el que predica. Había 7 hijos de un tal Eseba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, quiere decir que se encontraron ahora con un espíritu dentro de una persona superior, de nivel. Dijo, a Jesús conozco y sé que ni es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? ¿Se acuerda que le dije en qué idioma fue escrita la Biblia, el Nuevo Testamento? En griego. Ya. ¿Usted conoce a Cristo? ¿No conoce a Cristo? Yo lo conocí a los 15 años y lo invité a entrar a mi corazón. Lo que pasa es que la palabra conozco en el español la podemos ocupar para mucho. Entonces uno podría llegar a la conclusión, o alguno podría decir, pero mira, ellos creían, tenían fe en Jesucristo. Los demonios. Porque el demonio, ¿qué dijo? Respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco.
Entonces ahí viene uno cuando va a buscar, para ver, esto es interesante, uno va al diccionario del griego y empezamos a buscar el pasaje y buscamos la palabra conozco. ¿Y sabe qué dicen palabra conozco? Es la palabra ginosco. ¿Y qué quiere decir ginosco? Conocer a alguien, pero no creer en esa persona. ¿Conoce al cajero del banco? Sí lo conozco, pero ¿qué sabes de él? Nada. ¿Depositarías toda tu fe en él? No, ni lo conozco. Esa es la palabra ginosco. Con G. Sí, con G de gato. Ginosco. Entonces, hay que entender que cuando uno lee este pasaje, entonces sería, pero respondiendo al espíritu malo, a Jesús lo ubico. A Pablo también. ¿Y vosotros quiénes sois? Entonces, para que aclaro este pasaje, para que nadie diga, porque también se ha mal ocupado un pasaje que dice que los demonios creen y tiemblan. Pero también el término creer es un término de conocer de esta manera, no de que realmente hay una creencia de fe. Está fuera la fe. Así que si los demonios creyeran, ¿a dónde estarían salvos? Po? ¿Me doy a entender o no? Sí, pero no es así. Le aclaro eso. Versículo 17. Bueno, sin contar que todo lo que pasó, de tal manera dice en versículo 16, y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. ¿Ya? Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como a griegos, y tuvieron temor todos ellos. ¿Y por qué tuvieron temor? Porque fue tan evidente y fue de evidencia lo que dijo el demonio. Que Dios inclusive ocupa hasta las palabras del demonio para expandir su fama, por si acaso. Porque les dijo que producto de ese evento, el nombre del Señor Jesús fue glorificado. Porque se hizo tan notorio el evento que cuando el demonio dijo, a Jesús conozco, a Pablo conozco, y ustedes, porque me imagino que esto era hombres reconocidos y respetados, pero cuando el Espíritu les dijo a ustedes, no los conozco ni en pintura. ¿Quiénes son ustedes? Y los golpeó y los desnudó y los lanzó. Así que pudimos ver en el versículo 17, cuando dice, y fue todo notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como a griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. A propósito, Pablo no tuvo que hacer nada, porque cuando Dios quiere hablarle a la gente, si Él quiere intervenir, Él va a intervenir. Aunque no haya nadie predicando, Él puede predicar igual, como lo hizo en este evento. Y dice que fue claro para todo, y esto fue un resultado tremendo de ayuda al apóstol Pablo. ¿Ya? Así que vemos que los milagros realizados por medio de Pablo sacudieron también los fundamentos de la sociedad de Éfeso, en lo que ellos creían, y el nombre del Señor Jesús fue magnificado. Versículos 18 y 19. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado, ¿qué cosa? ¿Existe la magia? El otro día hablaba acá allá con mi hermano, allá al fondo estuvimos hablando un rato de magia y cosas por el estilo. Sí existe. Y hay mucha gente que en el mundo cristiano, déjeme decirle que no cree. Porque le han vendido, y con mucho respeto, le han vendido, algunos predicadores, le han vendido esa protección total sobre el creyente. Entonces, tienden a pensar de que estas cosas no le pueden hacer nada. Lo que pasa es que, en cierta manera, sí, pero cuidado. El que busca, entonces váyase a su casa y el día martes y el día viernes empieza a invocar a algún demonio.
Y déjeme decirle que por muy cristiano que usted sea, algo puede suceder. ¿Está de acuerdo conmigo, no? Y no es porque usted sea cristiano, usted entre en ese juego. No. Inclusive la Escritura nos dice que de Satanás aprendamos de sus maquinaciones. Y cuando uno estudia el mundo demoníaco, hay que estudiarlo justamente para evitar caer en sus maquinaciones, porque el mundo cristiano cae muchas veces en sus maquinaciones. Y a veces nosotros no nos damos cuenta de que estamos sufriendo ataques de parte de Satanás, no estos ataques mencionados aquí, porque en un hijo de Dios no puede habitar un demonio. ¿Amén? Entonces, si usted tiene a Cristo como su Salvador, usted confesó a Jesús como su Salvador y tiene a Cristo en su corazón, no hay ningún demonio que pueda entrar a su cuerpo. Ninguno. Ninguno. Aunque usted lo invite. Porque no puede de una misma fuente salir agua salada o salir dulce. Lo estoy aplicando un poquito fuera del contexto. No puede estar un demonio y Cristo en el mismo envase. No. Pero si en el creyente, ¿qué sucede? En el creyente sí van a haber cosas que sí Satanás va a hacer, y eso lo dejó claro en Efesios capítulo 6. Cuando el Señor dijo, vestidos todos de la armadura de Dios, para resistir ¿a quién? Al diablo. Entonces, ¿por qué Dios te está diciendo? Y ojo que déjeme decirle, siempre lo aclaro, no es tu armadura, es la armadura de Dios. Porque tú no puedes, necesitas a Dios. Pero ¿y qué pasa si no me pongo la armadura de Dios siendo cristiano? ¿Me puede llegar un dardo? No posesión, pero sí opresión, que son nombres técnicos, se podría decir, dentro del mundo de la demonología. ¿Qué es la opresión en un creyente? La opresión en un creyente que también se puede dar en un inconverso. ¿Ya? La opresión son todas esas cosas que Satanás puede lograr poner en tu mente y poder que tú actúes en base a ese pensar y tu acción se ve reflejada. Pero no puede obligarte a hacer las cosas, pero sí te puede poner pensamientos, puede plantar pensamientos. Por eso cuando dice, resistid con el yelmo de la salvación, y habla de toda la armadura, con la palabra de Dios, con el escudo de la fe, para poder apagar los dardos del maligno. Siempre he analizado ese pasaje. ¿Por qué quiere decir que los dardos están encendidos y hay que apagarlos? Pero ¿y qué pasa si no me afirmo y me aferro a mi fe? Esos dardos que llegan a mi mente siguen encendidos y empiezan a causar conflictos. A veces pensamientos de Satanás hacen que se enciendan discusiones en el matrimonio. Sí, y no se ha dado cuenta. Bueno, una de las cosas que aprendí de muy joven, para los que son nuevos en la fe, siempre uno peleaba con la señora el día domingo antes de venir a la iglesia. O el miércoles. Siempre. Hasta que un día, estaba joven yo y el pastor me dice, pero Lucho, fácil, pues si es Satanás. ¿Por qué mira? Y él me explicaba porque yo en ese tiempo ya también estaba aprendiendo. Me decía, antes de salir a la iglesia estaba todo bien, de repente algo cambió todo, a la final el marido dice, ¿sabes qué? Me voy a quedar aquí, anda tú sola. Y a la final lograba dividir al matrimonio. La señora se iba a la iglesia, el marido se quedaba en la casa. O muchas veces decía, ¿sabéis qué? No voy a ir a ningún lado, yo tampoco. Y los dos se quedaban diciendo que estaban listos, preparados para ir a la iglesia. Entonces, el pastor me decía, ojo, esos son dardos del maligno. Siempre cuando tenga que ver con algo de Dios y con la iglesia, de juntarte con hermanos, siempre Satanás te va a mandar dardos. Así que no les preste atención. La próxima vez que pelees, vénganse enojados igual a la iglesia. ¿Y sabes qué? Y él decía, apenas entran por esa puerta, escuchan la alabanza y increíblemente el enojo se va.
Entonces me decía, ¿se dan cuenta que es demoníaco? Ahí uno va aprendiendo con el tiempo. ¿Ya? También lo mismo cuando alguien te viene a decir una pesadez. También piensa, quítate delante de mí, Satanás, ¿por qué me eres tropiezo? Así que por eso hay veces personas, que el otro día lo hablaba con alguien, yo le decía, a veces puede venir una persona a decirte algo, y yo le decía a esa persona, ¿y si es Satanás el que plantó un pensamiento y no necesariamente su pensamiento? Y yo lo tomo como es su pensamiento, nos terminamos enemistando, siendo de que Satanás simplemente fue una influencia. ¿Entienden entonces muchas veces por qué Dios dice, no, perdonemos? ¿Cuántas veces? 70 veces 7. De esas 70 veces 7, ¿cuántas veces habrá sido Satanás el que está metiendo ahí la maldad? ¿Cuántos de ustedes están orando muchas veces y de repente su mente se le va para otro lado y se olvidó que estaba orando? ¿Alguien? ¿Y no ha pensado que puede ser Satanás? ¿Que no quiere que termine esta oración? ¿Cuántos de ustedes han estado en una Santa Cena y ha tenido una lucha interna en la Santa Cena? A mí me ha pasado muchas veces, y en vez de estar preocupado en la Santa Cena, lo que el Señor hizo su sacrificio, estoy pendiente de otros conflictos, de cosas en el trabajo, siendo que es un tiempo tan emotivo, Satanás, y así sucesivamente. Así que déjeme decirle que los males existen. Ahora, déjeme decirle también algo, que como tú estás sellado por el Espíritu Santo, ya en nosotros no puede haber ningún mal. Si alguien te hizo un mal, tú eres salvo, ya la casa está llena, está Cristo. ¿Ya? Entonces, por si acaso, porque la gente también, pero pastor, ¿y si me han hecho un mal? ¿Tú tienes a Cristo en tu corazón? Sí, no. La única manera que podría hacerte un mal, magia negra o lo que sea, y blanca, que tampoco existe, es negra igual, pueda afectar tu vida, han sido solamente casos con muy excepcionales. Y uno de esos tenemos a Job. ¿Amén? ¿Quiere leer el Job? Y de ahí, esto es gratis, esto no está aquí. Ya vamos a Job, capítulo 1. Estoy saliendo del libro de Hechos, estamos hablando de demonios. Es un mundo que me gusta, en el buen sentido de la palabra, enseñarlo. Ahora déjeme decirle algo, hermano, que no porque usted no lo haya vivido, nunca lo descarte. Ustedes saben que yo soy bautista de tomo y lomo. Y sí, he estado en exorcismo, he estado donde las cosas se mueven. Así que, porque usted no lo haya vivido, no quiere decir que no haya sucedido. ¿Ya? Un día invité a un hermano a que me acompañara y el hermano, trastornado salió el hermano. Y él quería, pues me dijo, pastor, algún día si le toca ir, quiero ir con usted porque yo soy un guerrero, que más miedoso el hermano. Y él me dijo, pastor, es que si yo hubiera sabido, no, sí, no se juega. Ahora, no toda la gente está preparada, porque hay que estudiar por si acaso. No, déjeme decirle que esto no porque usted se sepa un par de versículos en la Biblia está capacitado. No. Aquí vemos un ejemplo como, bueno, a ti no te conozco. Yo tengo autoridad. ¿En qué sentido? Todos nosotros los hijos de Dios tenemos autoridad. Pero tu autoridad es la palabra de Dios. ¿Ya? Entonces, cuando Satanás tentó a Jesucristo, Cristo le respondió en las 3 veces, escrito está. No le dijo, oh, yo soy el hijo, no, es que yo soy hijo de, no, escrito está, porque la defensa y el arma más poderosa que tiene uno contra Satanás es la palabra. El tema es que si usted quiere trabajar o ayudar a alguien en el mundo demoníaco, tiene que tener manejo de la escritura. Y hay cosas que uno no debería hacer, y gente, yo he visto a algunos cristianos, y a veces veo algunos videos por ahí, que lo hacen. Primero, yo personalmente no hablo con demonios. ¿Ya?
¿Sabía usted que lo puede hacer? Pero no lo hago. ¿Por qué? ¿Para qué? Yo le puedo decir a un demonio en el nombre de Jesucristo, dime tu nombre. Porque algunos lo hicieron. Pero me pregunta, ¿para qué necesito yo saber el nombre? ¿De cuánto estás habitando ahí? Respóndeme. Y con una voz ronca así te dice, de tanto tiempo atrás. ¿Para qué necesito saber eso? Como hijo de Dios, ¿qué tengo que velar? Que se vaya. Ese es lo primero. En el caso si hubiera una posesión. Lo segundo que debo velar y urgentemente, que sea salvo o salva. ¿Por qué? La Biblia me enseña que un día el Señor contó una historia y estaba refiriéndose a los demonios. Dice que entró a una casa y estaba con demonios dentro. Simbólicamente nos cuenta la historia que fue y la barrió. Acuérdense que eso viene a la par cuando tira los demonios a los cerdos, ¿se acuerda? Ya. Entró a la casa y barrió, echó todo lo sucio que estaba dentro de la casa y dejó limpio y se fue. Pero dice que después volvieron 7 espíritus peores y tomaron de nuevo la casa porque la encontraron vacía, no limpia, vacía. ¿Sabe que yo puedo ayudar a una persona a que salir el demonio de esa persona? Pero si esa persona no recibe a Cristo, van a volver y peor todavía. Por eso conversión. ¿Ya? Y una vez que se convierte, no queda ahí, porque los demonios, ya la casa está ocupada, no pueden entrar, pero van a seguir con la opresión. ¿Ya? Y posiblemente se van a seguir apareciendo, se van a seguir manifestándose. Entonces hay que trabajar con textos que a esa persona le den arma y seguridad para poder resistir el día malo. ¿Ya? Pero increíblemente, cada día hago menos de esas cosas. ¿Y sabe por qué? Porque Satanás es astuto y encontró el mundo que tiene más distracciones que él. Así que los lanza al mundo nomás. Ya no necesita manifestarse tanto el demonio en la vida de las personas, sino que simplemente les dijo, no, pero tu pega es más importante que tu familia, así que sácate la mugre y trabaja para traer plata a la casa. Y ya lo tiene distraído y no necesita el demonio estar dentro y sacarlo, porque está ofreciendo caramelos de otras maneras. Por eso ya no veo tanto yo mundo demoníaco. Esto es algo mío, ¿no? ¿Ya? ¿Qué le iba a leer? Job. Ya no voy a hablar más de demonios. Nadie va a querer ir al baño a la noche. Es típico cuando uno cuenta historia, nadie quiere ir al baño, nadie se quiere parar. Bueno, si usted se para, allá afuera lo están esperando por si acaso, así que ni siquiera no se pare al baño. Job capítulo 1. Déjeme buscarlo porque yo sé que está en versículo... ¿Alguien ve la palabra cerco? Cerco. 10. Ahí está. Ya, versículo 9. Y Jehová dijo a Satanás, porque Satanás en cierta manera le está reclamando de que le está diciendo, mira, parafraseando, todos los hombres al final del día te van a jugar en contra, te van a jugar chueco. Y ahí Dios le dice, pero ¿no has considerado a mi siervo Job, que jugaba al Señor? ¿Le podría haber fallado Job? Pero como Dios es omnisciente, sabía.
Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado de mal? Entonces Satanás le dice, ¿por qué astuto, pillo? Le dijo, ¿y por qué no has tentado a Job? ¿Por qué no lo has hecho caer como al resto? Mire, por eso, mire lo que le dice Satanás. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Y mire la pregunta que hace. ¿No le ha cercado alrededor a él y a su casa y todo lo que tiene? ¿Qué dijo Satanás? Cuando Dios le dice, pero prueba con Job, po. ¿Y qué dijo Satanás? No, pues si tú le tenías un cerco a él, a sus bienes, a su casa, ¿qué me voy a acercar si no puedo hacerle nada? Mi hermano, usted como hijo de Dios también tiene los mismos cercos, mi hermano. Créale al Señor, por eso aférrese al Señor. Hay muchos de nosotros que estaríamos sufriendo, pasando un montón de calamidades si Satanás tuviera acceso a nosotros. Pero Dios no se lo permite. Pero aquí hubo un caso excepcional. Cuando le dice, ¿no has cercado alrededor a él y a su casa y todo lo que tiene? El trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. ¿Y qué le dice? Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti y en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás. Desbloqueó. Le puso el código a los cercos y desaparecieron los cercos, pero le puso una condición, porque Dios es Dios, Él puede hacer lo que se le antoje. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. ¿Quién tiene el control ahora de los bienes? Todo. Satanás. Solamente no pongas tu mano, no le puedes quitar la vida. Y salió Satanás delante de Jehová. Y mire inmediatamente lo que hace Satanás. Un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en su casa de su hermano el primogénito, y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paseando cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados, filo de espada, solamente escapé yo para darte la noticia. Toda la economía desapareció en un día. Y Job dijo: no importa, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré. Y después estaban todos los hijos ahí, y vino un viento grande producido por Satanás, y hizo caer una muralla, y mató a todos sus hijos en el mismo día. Y ahí vemos Job, confiando en el Señor. Por eso hasta el día de hoy es un hombre que nosotros miramos como ejemplo. Yo creo que ninguno de los que estamos aquí hemos pasado un día de esa manera. Ni llegaremos a tomar ese día como lo vivió él. Y más encima después le dio un tipo sarna desde la coronilla hasta el dedo del pie. ¿Qué hacía Job? Se sentaba en un poco de ceniza y con un latón se rascaba. Satanás viene, mi hermano, y usted está ahí. ¡Ah! Viene el Señor. ¡Ah, no! En el no le va a funcionar. Vamos, hechos, por favor, volvamos, pongámonos en... Los tenía apasionados usted. Bueno, cuando dice, no, es que los perros ladran, anda el demonio por ahí. Ya. No necesariamente, acuérdate que lo que sucede ahí no es con el pueblo judío solamente, sino que era con todo el pueblo de Éfeso, porque se hace la hoguera más grande del mundo que ha habido hasta el día de hoy.
Creo, no sé si lo leí o me salté mucho, ¿no? ¿No? ¿Estoy bien? Para responder ahí. Versículo 20 al 22. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia, Acaya, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Enviando a Macedonia a dos de los que ayunaban, Timoteo y Erasto, se quedó por algún tiempo en Asia. ¿Ve que me salté el 19? Que quería responderle a mi hermano Sergio. Versículo 18 mejor. Dice, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia, ¿qué dice? Hay libros de magia. Una de las cosas que fue interesante cuando salió la famosa película de Harry Potter, algunos de los estudiosos en la película, de los que estudiaron la película, habían conjuros verdaderos dentro de la película. Satanás de una u otra manera trata de ocupar la influencia, la televisión, y todo el mundo andaba fascinado con Harry Potter. Y a muchos estudiosos del mundo oculto se dieron cuenta de que en la misma película, que a veces la quieren hacer tan real, pero tan real, y ponen conjuros reales. Asimismo, muchos de la magia, practicando la magia, trajeron los libros y quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron era 50,000 piezas de plata. Por eso le dije, hermano, la hoguera de libros más grande en el mundo se quemó en Efeso. Y eran solo libros de magia. ¿Cómo el poder de Dios pudo transformar a esa gente? ¿Existían esos libros? Sí, existían. ¿Estaban los conjuros? Sí. Por eso también a mí me toca mucho cuando tuve la oportunidad de andar en Centroamérica. Déjenme decirle, Latinoamérica, en el mundo de la magia, no es nada. Cuando usted va a Centroamérica, allá el mundo, la magia, la magia negra, es increíble. Los brujos se te acercan a ti. Usted es un hijo de Dios. Y sin conocerte. A mí me pasaba muchas veces. Sí, exactamente. Y cualquier cosa que no sea Dios, Dios dijo, hasta el dinero puede ser ocupada por Satanás para transformarla en un demonio, en un demonio no como los que uno ve, pero sí controlando nuestra vida. Exactamente. Pero como les decía yo hace un momento, el mundo, Satanás es tan astuto que hoy día ya no se necesita manifestarse de tal manera que ha puesto tantos caramelos en el mundo que la gente sola la anda buscando. La drogadicción, por ejemplo, hay gente que está perdida por la drogadicción y Satanás no tuvo que hacer nada. La política en algunos casos, ya, no todos los casos. Sí. Versículo 20 al 22. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén. ¿A dónde quería ir Pablo? ¿Y qué le había dicho el Espíritu? ¿El Espíritu le había dicho que fuera a Jerusalén? Antiguamente sí. Pero ahí se acuerda que le dijo que no fuera. Pero en esta ocasión él quiere ir. Y lo vamos a ver en unas cartas que escribe a Corintios. Y él dice, yo sé que me esperan prisiones. Y es por eso que si usted en Hechos 20, cuando lo vi, el domingo en la noche prediqué de Hechos 20 un extracto, que por eso no voy a hablar mucho de Hechos 20, el apóstol Pablo junta ¿se acuerda? Todos los pastores de Éfeso
y les dice, es la última vez que los veo. ¿A dónde iba? A Jerusalén. ¿Y por qué le está diciendo la carrera ya la he terminado? Porque sabía, y me imagino que el Espíritu Santo le mostró, que apenas llegara a Jerusalén, lo iban a tomar preso y no iba a salir nunca más. Pero, porque mucha gente dice, y algunos estudiosos dicen, es que Pablo no debería haber ido a Jerusalén, porque eso fue una derrota para él. Pero el Espíritu Santo antes se había opuesto. ¿Y por qué cuando él fue no se opuso? Porque está dentro del plan y la voluntad de Dios. Y el apóstol Pablo tiene una filosofía que yo también la he enseñado y creo, que podemos estar muchos años disfrutando la vida fuera de la voluntad de Dios versus si Dios te mostrara que vas a morir pronto, pero haciendo la voluntad de Dios, creo que esa es la mejor decisión que yo podría tomar. Haciendo la voluntad de Dios. Aunque mis días sean cortos. ¿Me doy a entender o no? Si el Señor te dijera, 3 años haciéndome caso a mí y te mueres. Por 3 años tienes que hacerme caso a mí y te mueres, o 40 años más sin hacerme caso. ¿Qué prefieres? Eso es lo que hizo Pablo. Pablo dijo, Jerusalén. A estar muchos años en el ministerio, pero fuera de la voluntad de Dios. Decisiones difíciles a veces. Esa es la vida que uno a veces toma o escoge. Dice, después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Enviando a Macedonia a 2 de los que ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Ya él quería ir pronto, pero vio tanto logro que se quedó un buen tiempo ahí. Después, justamente, vemos que Pablo tenía la intención de ir a Roma y tener este viaje misionero, ¿ya? Pero a la final no iría a Roma como viaje misionero, sino que iría como prisionero, ¿ya? Así que fue justamente durante este tiempo, en el tiempo que está en Asia, donde Pablo escribe su primera carta a los Corintios. Ya la escribe de acá. Y le está hablando porque él quería dirigirse a Corintio. Y la carta sería leída también en muchos lugares, porque esa carta que Pablo manda a Corintio recorrió por Macedonia, por Filipos, por Tesalónica, por Acaya, por Atenas, hasta que llegó a Corintio. Porque las cartas que mandaban los apóstoles, para que usted sepa, eran cartas que eran aprendidas y enseñadas. Y es por eso que inclusive hay una carta del apóstol Pablo que lo menciona, lo vamos a ver más adelante, que Pablo hace la carta y sus discípulos hicieron 10 copias de la carta y la esparcen para que sea enseñada en las iglesias. Pero era una carta dirigida a una iglesia, pero todas las otras iglesias igual la aprendían. Y dígame usted, para los que somos pastores, dígame, ¿qué pasaría si no tuviéramos Corintios? No sabríamos qué hacer en muchas cosas de la iglesia si no tuviéramos Corintios. La Santa Cena, el orden de la Santa Cena, los conflictos dentro de la iglesia. No tendríamos idea. Los dones de manifestación, lengua y tanta cosa. Si no estuviera Corintio, no sabríamos qué hacer. Así que vemos que el apóstol Pablo siempre quiso que se enseñara la palabra, y mucho de aquello que también Dios inspiró, hay cosas que Pablo también escribió que no pasaron el canon, por si acaso. Eso quiere decir que fueron cartas netamente de pensamiento personal y no que fueran inspiradas. Versículo 19, versículo 23, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño. ¿Acerca de qué? Y aquí me encanta esa palabra. ¿Sabe por qué me encanta esa palabra? Porque esa palabra muchos cristianos se la han olvidado. ¿Por qué me van a decir ustedes? Pregúnteme por qué. ¿Por qué? Porque nosotros, los denominacionales, nos creímos mejor que otros. Lo cual yo no soy de esa manera, por si acaso.
Nunca la iglesia de Jesucristo recibió un nombre, a excepción de ese. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca, y le voy a agregar esto, la secta del camino. ¿Quién era la secta del camino? Los apóstoles y todos los convertidos. ¿Me entendió? Porque acuérdese que fue más adelante en Antioquía donde se le ocupa el nombre a los hijos de Dios como cristianos. ¿Estamos hasta ahí? Pero después en el siglo, bueno, no me voy a aburrirlo con una historia mejor. Pero hubo por ahí un artista que dijo, pero ¿saben qué? Mejor nosotros nos vamos a llamar Iglesia Universal, en latín, católica. Y cuando se dio ese nombre, muchos dijeron en aquel periodo, amén, po. Porque católico es una palabra en latín que significa universal, o sea, una iglesia convertida o hermanos convertidos que no interesaba quién eras tú, universalmente éramos una sola iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces el término al inicio estaba bien puesto. Ya. Bien. ¿Lo aburro o no lo aburro? ¿Y qué sucede? Que un grupito de esta línea dijo, ya, pero los que somos universales, ahora vamos a tener jerarquía. Desde el más alto hasta el más bajo. Vamos a tener un sumo pontífice que mande a todas las iglesias. Los universales del Oriente le dijeron, no, ¿están locos? No, nosotros no vamos a obedecer a los universales de Roma. Los universales de Antioquía dijeron, no vamos a tener a alguien más importante que, o que este apóstol es más importante que todo. Y ahí empezó a quedar la escoba. Dentro de estos grupos universales también habían algunos grupos, por ejemplo, que creían en algunas cosas, pero estaban errados doctrinalmente, pero algunos de ellos creían en Jesucristo. ¿Ya? Y por ahí va a aparecer, si alguno lo quiere estudiar, no estoy de acuerdo con todo, pero por ejemplo los waldenses, los anabautistas, que son posteriores. Y así empezaron a salir grupos. Y después ya hubo una dispersión grande donde se separaron. Y después ya, en el 1500, ocurre la otra separación grande en 4 ramas. Estoy hablando un poco de las denominaciones. ¿Pero por qué le digo esto? Porque hoy día las denominaciones a veces tienden a ser más importantes que lo que significa los del camino, los hijos de Dios. Nunca usted se crea mejor porque es bautista sobre un pentecostal. Y yo escucho a veces cristianos fundamentales diciendo, no. Porque algún día cuando lleguemos a la presencia del Señor no te va a preguntar a qué denominación participabas o eras. Te va a preguntar si eras hijo de Dios o no. No te va a preguntar a qué iglesia ibas. Te va a preguntar si vivías la Escritura. Si le hacías caso a la Escritura. Pero se nos metieron esas cosas. Yo no soy así particularmente. Y no confundan lo que estoy diciendo con ecumenismo. Que yo no soy ecuménico. Pero sí yo creo en los hijos de Dios. ¿Ya? Por si acaso, bueno, porque después me pueden acusar de cualquier cosa, de que ahora que soy ecuménico. No. Así que para que usted sepa.
una mención a ese versículo 23. Mire por favor versículo 24. El disturbio no pequeño porque los del camino, los cristianos de la época del apóstol Pablo, en especial Pablo, causó un conflicto. Tanto empezó a predicar y a ganar gente, que acuérdense lo que sucedía. Estaban en Éfeso, un centro religioso. Todo el mundo compraba las figuritas, compraba las pulseras con todas las figuras, no, todo. Hasta el gato compraban, ese gato que mueve la mano. Todo compraban ahí. Entonces dice, porque un platero llamado Demetrio, uno que hacía figuritas de plata, que hacía plata, templencillos de ¿quién? Figuritas de la diosa Diana, daba no poca ganancia a los artífices. Así que vemos que el templo de Diana, por si acaso, era un templo grande, pagano, estaba en el centro. Y todos los centros comerciales estaban alrededor, porque acuérdense que lo que le mencionaba, todo el centro estaba ahí en la plaza. Y era obviamente algo hermoso en aquel tiempo, pero distorsionado con respecto a Diana Oriental, para que usted supiera. Diana Oriental era hermosa, la de Éfeso era horrible. ¿Ya? También obviamente tenían una adoración siempre, la iglesia de Éfeso tuvo una adoración al mundo de Diana, pero siempre relacionado al mundo sexual. ¿Ya? Y es por eso si usted ve algunas imágenes de Diana oriental versus la oriental con la occidental, la de Éfeso, ¿ya? Y con mucho respeto voy a decir esto, porque está en la escritura, es la palabra por si acaso. Diana tenía muchos senos, llena de senos por todos lados. La de los Éfeso, la oriental, como normal. Distorsionaban todo el mundo y todo el mundo sexual. Entonces, para que ustedes sepan cómo era aquel tiempo, por eso cuando el apóstol Pablo también hace mención en Hechos 15, lo estuvimos estudiando, Benjamín, que lo tocó poquito. ¿Se acuerda? 3 cosas dijeron los apóstoles que no le pongamos carga a los cristianos, a no ser estas 3 cosas: animal ahogado, sangre y fornicación. ¿Se acuerda? Que justo era para el día de las Prietas cuando era 18 de septiembre, ¿se acuerda, no? ¿Se acuerda? 3 cosas prohibidas de comer o de participar: animal ahogado, a una gallina no hay que tirarle el cuello, sino que hay que cortarle el cuello. La sangre, no hay que consumirla. Otros la llevaron al extremo, que no hay que hacer transfusión. Y fornicación. Lo que ese día, a lo mejor Benjamín, yo dije ese día, le tocó poquito ahí haber ondado en ese sentido, que estas 3 cosas tenían que ver netamente con la adoración a los dioses. Y no era porque, no es que me gusta comer. No era por comida, era por adoración. Animal ahogado, porque ahogaban a los animales para dárselo a los dioses. Entonces le dijeron, los cristianos no estén comiendo animales ahogados, porque iban a comprar la carnicería más barato, estaban haciendo caer a la gente. No compren animal ahogado, ni hagan usted animal ahogado, hagan una distinción del resto. No estén consumiendo ni la sangre, ni estén comprando prietas, porque esas cosas se las ofrecieron a los dioses, pero no tiene nada que ver con el alimento. Fornicación, y ahí uno va a decir, pero ¿y por qué prohibieron los apóstoles fornicación si la fornicación viene prohibida desde la creación del mundo, po? Claro, lo que pasa es que no había fornicación adorada a dioses en los tiempos antiguos, pero sí en ese tiempo. ¿Y qué querían algunos? Querían traer también intimidad sexual para adorar a Dios. ¿Ya? Entonces los apóstoles dijeron, no, ¿cómo se le ocurre? Pero también nosotros siempre lo llevamos a otro nivel, po. Y después se volvió una discusión en muchas iglesias el consumir o no consumir carne, sacaban Levítico y un montón de pasajes, olvidándose del sentido del contexto. Dioses. Y en Éfeso, si esto agarraban algo, ya lo aprendió ya. Lo llevaban
al extremo. Si aquí tenían culto a demonios, imagínense en Éfeso. Si aquí en Hechos 15 tenían fornicación, imagínense lo que hacían. ¿Saben lo que hacían en Éfeso? Habían sacerdotisas y en realidad eran prostitutas y cobraban por tener intimidad en el templo para tú adorar a Diana. Así era terrible. Y Pablo está atacando eso y todas esas figuritas se dejaron de vender. ¿Ya? Le echó a perder el negocio. Eso es lo que está sucediendo. Pablo estorbó la venta de la gente. Y dice el versículo 25, a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio, o sea, con el sindicato de plateros. Y el sindicato también siempre han habido, compañeros han habido en todos lados. Algunos ya está levantando el puño a alguno aquí, ¿no? Ya. A los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en qué dice. ¿Se da cuenta la influencia? Un hombre pudo influenciar una zona grande. Ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia. Y el mundo, ya ahí le pusieron un poquito más. Pero interesante. Si el apóstol Pablo le dice a la gente de Éfeso, los dioses no vienen en figurita. ¿Por qué usted tenía figurita? Mirna y Nelia. No, yo me acuerdo, pues, mami. ¿Qué diría el apóstol Pablo? Pablo lo resumió muy sencillo y se lo aplico a usted. Por la ignorancia que en ellos hay. Porque lo ignoraba. Simple. Por eso Dios siempre ha buscado que usted le busque en algo que no se vea. Por eso se habla de la fe. Y a veces la iglesia nos quiere traer imágenes o figuras para que nosotros tengamos una esperanza en algo que se ve. Y el apóstol Pablo, ¿qué le está diciendo? ¿Está conmigo, no? Eso está en todas las Biblias, no, porque la Biblia es una nomás. Y Pablo, mire lo que dice un inconverso, ni siquiera un religioso de la competencia, sino que dice, versículo 26, pero veis y oís que Pablo, ¿qué Pablo? El apóstol Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo, ya, mire, diciendo que no son dioses los que se hacen. Ahora, porque yo tengo una imagen hecha por la mano, hay que entender que cuidado de no hacerla un dios, ¿ya? Y ahí algunos tienen que entender y tener un poquito más de estudio o de conocimiento para a veces acusar a gente, porque cuando usted va a ciertas doctrinas o ciertas denominaciones o ciertas iglesias, una de las más grandes que hay en el mundo, cuando usted va a sus apuntes, ellos no creen en la adoración a las imágenes, ¿ya? Pero yo discrepo de una cosa, que no lo enseñan. ¿Me doy a entender o no? Entonces, cuando yo hablo con un letrado, con un teólogo universal, que he tenido la oportunidad de conversar, tuve la oportunidad de conversar con el jefe de allá de Andacoyo, en un almuerzo. Y él me dijo, pero si
Él me dijo, primero me tiró un piropo, porque me lo presentaron, yo le dije, ¿y usted? No, pastor de la iglesia bíblica bautista. Los bautistas, los más estudiosos, me dijo. Los admiro. Y me tiró puras flores. Me dijo, muchos de los materiales, los libros son casi todos bautistas. Ya me vendió todo el humo que me subió allá arriba. Y después la señora de la casa, que ahí yo la encontré de repente, nada que ver. La que me invitó a mí es como que me invitó a debatir ahí. Me dijo, pastor, pregúntele al padre. Y me metí, yo nada que ver, por hermano. No sé si mi señora se acuerda esa vez en la casa, no sé. Ya a la final, y yo sé, y bueno, yo conozco la teología de ellos en parte, y él le dice a la señora, porque la señora fue media de preguntar acerca de las imágenes, y el padre le dice, es que nosotros no creemos que hay que adorar a las imágenes. Y es lo que yo sé, y es lo que está en su teología. Porque ellos dicen, y esto es para que usted lo estudie, nosotros veneramos, no adoramos. Y cuando usted va al diccionario, y es mucho más profundo, la palabra veneración no es adoración. Pero para nuestro idioma medio chilense y latino, creemos que adoración, que veneración es adoración. Pero ellos saben que la gente adora. ¿Y por qué no enseñan que no se debe hacer? Ese es mi punto de vista. ¿Me di a entender? Y ahí, ok. ¿Ya? No me gusta hablar mucho de otros. ¿Ya? Versículo 28. Cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande diosa de los Éfesos. Y la ciudad se llenó de confusión y a una se lanzaron al teatro arrebatando a Gayo y Aristarco, macedonios compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir del pueblo, los discípulos no le dejaron, porque obviamente iba a correr peligro. También algunas de las autoridades de Asia, que eran amigos suyos del apóstol Pablo, le enviaron recado rogándole que no se presentara en el teatro. Ya los asiarcas, si alguna vez logra estudiar quiénes eran los amigos de Pablo, los asiarcas, ya personas muy influyentes que Pablo conocía. Ya. Y versículo 32. Y unos pues gritaban una cosa y otros porque la concurrencia estaba confusa. Y los más no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud, ¿a quién? A Alejandro. Y les dijo, papi, silencio. Ah, me equivoqué de Alejandro, era otro Alejandro. Está de cumpleaños, hay una pequeña broma. ¿Cómo lo hubieras dirigido a la gente? ¿Sí o no? Como papitos, por favor, tomen asiento. Parceros, por favor, calma. Entonces Alejandro pidió silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo, pero cuando conocieron que era lo que muchos creen, que se dieron cuenta de que era un seguidor de Pablo, más que judío. Todos a una vez gritaron casi por 2 horas, grande es Diana de los Efesios. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo, varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse. Es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente. Apareció alguien con cordura. Porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos, ni blasfemadores de vuestra diosa. Que si Demetrio y los artífices que están en él tienen pleito contra alguno, ¿qué les dijo? Vayan al juzgado de letra y pongan la denuncia. Me encanta este hombre, porque los otros lo querían. Y le dijo, oye, pero si hay leyes,
vaya y denúncienlo. Porque si no hacen la denuncia ustedes, van a venir y ustedes la van a pasar mal. La estoy resumiendo todo el pasaje. 39. Y así demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir. Porque peligro hay de que seamos, ¿qué dice? Acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Lo que le está diciendo en forma explícita, ustedes lo están acusando porque bajaron las ventas. No, pues si eso no hay argumento para acusarlos porque le bajaron las ventas. Está siendo muy práctico. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Qué elegante. ¿Y cómo terminó la discusión? Interesante. Así que mi hermano, para que usted se dé cuenta que estudiamos un pasaje que yo dije, lo voy a hacer rapidito, cortito, pero al final lo olvides, hermano, no se puede. Y lo corté a la mitad, inclusive todas las cosas extra que uno tiene a veces. Así que el ministerio de Pablo en Éfeso llega en ese capítulo a su fin. Y emprende el viaje. Y eso lo vamos a ver la otra semana. Vamos a orar. Padre, gracias a Dios te damos en esta noche. Gracias a Dios por permitirnos seguir aprendiendo, estudiando y tocar otros temas en nuestra vida. Cosas que a veces escuchamos, vivimos. Por eso Dios, ayúdanos a seguir creciendo, a seguir aprendiendo de la Escritura y podamos presentar defensa. Podamos hablarle a otras personas muchas veces de la ignorancia o del desconocimiento que yo decía recién, Señor, que a veces nosotros mismos tenemos. A veces hasta el pueblo cristiano desconoce muchas de las cosas que mencionan la Escritura y damos gracias a Dios que tú nos das la posibilidad de aprenderlas para poder justamente corregir a veces nuestros errores. Perdónanos, padres, como decía yo también, si a veces juzgamos a otras religiones o muchas veces hablamos de ellas sin desconocimiento, porque en realidad lo importante es que el único que conoce el corazón del hombre y sabe si realmente somos tus hijos, eres tú. Y es por eso que mandas al Espíritu Santo a confirmar a nuestro espíritu de que somos hechos hijos de Dios. Gracias, Padre. Bendice a la congregación, bendice a mis hermanos que siguen también pensando y visionando hacia el futuro de seguir enseñando, expandiendo el Evangelio. Si un hombre pudo impactar toda Asia, entonces ¿por qué nosotros como iglesia no podríamos impactar esta ciudad? Ayúdanos que así sea. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.